la primera puerta que vamos a ver por donde entran los demonios es prácticas de pecados. Ya, esa puerta se abre para un demonio con la práctica de un pecado y se cierra pidiendo perdón. Así se cierra. Y se cierra pidiendo perdón con un arrepentimiento genuino, con frutos dignos de arrepentimiento. No solamente algo verbalizado, sino que la persona en sí, en esa área, haya tenido un cambio profundo. El arrepentimiento, como siempre lo enseñamos en el encuentro, no puede ser un remordimiento. Tiene que ser como beber las aguas amargas. Cuando alguien bebe agua amarga, ya nunca más las quiere volver a tomar, porque sabe que en ese lugar ya es algo que llega a tener miedo de retroceder, miedo de volver, miedo a Dios de fallarle. A ese miedo me refiero. El pecado principal en un ser humano es cuando hace las cosas sin Dios. Todo lo que sea sin Dios, todo lo que aborrece Dios, todo lo que sea sin su voluntad es pecado, es un pecado. Una práctica de pecado es hacer todas aquellas cosas que están Dios no te puede seguir, que son cosas que son parte de las tinieblas. Pero el pecado más grande es cuando la persona decide vivir sin Él. Por eso cuando una persona se arrepiente primero que nada de vivir sin Él. Se arrepiente porque la ausencia de Dios en la vida es la práctica de pecado. El pecado tiene una particularidad. El pecado mancha el ADN de una persona. Nadie se da cuenta lo terrible que es un pecado. Un pecado, por muy menor que sea, por ejemplo, un pecado de dejarse un vuelto. El espíritu de robo es el mismo. Puede entrar por un orificio pequeño o puede entrar por un orificio grande, pero que entra. Entonces, por eso dice la palabra, el pan nuestro de cada día. El pedir perdón en el Padre Nuestro es diario. Uno tiene que limpiarse cada día, porque si no, el diablo entra y entra con todo. Por eso usted no puede permitir que el pecado manche su ADN. La palabra lo dice en Éxodo 20, cuando habla de los mandamientos, que dice que la maldad del hombre llega de la tercera hasta la cuarta generación. ¿Ya? Eso dice en Éxodo 20. Pero hoy en día la ciencia del hombre, que va descubriendo de a poquitito la ciencia de Dios, dice que la mala conducta de un ser humano es hereditaria, mancha el ADN. Ejemplo, un hombre adúltero, aunque ese hombre conciba hijos y él como adúltero no participó en la crianza de su hijo, ese hijo, su ADN está manchado y lleva un gen genético para producir la misma conducta incorrecta de adulterio. Ahora, espiritualmente nosotros lo sabemos. Un padre adúltero trae una consecuencia de una herencia y arrastra una maldición de que ese pecado pasa por generación en generación. Entonces, un padre alcohólico, hijos o nietos alcohólicos. Un padre adúltero, hijos o nietos o bisnietos adúlteros. Entonces, el pecado mancha la sangre. El pecado cambia el ADN de tu sangre y es heredable. ¿Ya? Eso lo dice la palabra desde el libro de Éxodo y lo dice la ciencia hoy. Pero nosotros, los hijos de Dios, lo vivimos, lo presenciamos, sabemos que las herencias, que las maldiciones existen. Por lo tanto, cuando hay práctica de pecado, se cierra con un arrepentimiento genuino, ¿ya? Donde yo le pido perdón al Señor por haber hecho y practicado o pensado ese pecado y me arrepiento de todo corazón y tiene que haber dolor y tiene que haber vergüenza. ¿Ya? Yo recuerdo, por ejemplo, el testimonio del pastor de mi suegro. El pastor de mi suegro, un hombre con un pueblo y una comunidad en su tiempo de 5.000 personas, de las cuales 3.000 eran jóvenes, APP. Y este hombre cometió el pecado de adulterio y se metió con la secretaria. Pero este hombre hizo algo como hizo el rey David. Lo hizo como tiene que ser. Él se paró delante del púlpito y le dijo a los 5.000 que tenían ahí o más,
y confesó su pecado, no solamente ante Dios, sino ahí ante todo ese pueblo, y le pidió perdón, ¿ya? Y ese pueblo, más de 2000 personas se fueron. Obviamente el Señor nos perdona, pero igual hay una consecuencia, pero ese hombre pagó. Ese hombre pagó porque ese hombre se arrepintió con todo su corazón y experimentó la vergüenza más grande de su vida al exponerse en su familia, sus hijos y todo su pueblo que lo admiraba, y le dijo: he pecado, yo estuve con Juanita y Juanita es mi secretaria, ustedes todos la conocen, por eso ya no la ven más, porque yo tuve un pecado de adulterio, me siento avergonzado con Dios y con ustedes. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. Así se cierra una puerta de pecado, con confesión. Si el pecado es público, la confesión es pública.